Hola, en estos videos vamos a explicar el uso de las funciones de Excel que son llamadas funciones de resumen, que funcionan con ciertos criterios. Todos conocemos que hay una función contar, una función suma y una función promedio. Cierto que ya las hemos visto en clases anteriores, pero esta vez vamos a estudiar funciones de conteo, que es la función contar.si, o la función sumar.si y la función promedio.si. Bueno, esa extensión de las funciones que recién mencioné, esa extensión .si, pues hace referencia a que la función necesita un criterio, eh, algunos rangos que hay que definir, etcétera, para obtener resultados por grupos. Por ejemplo, en la pantalla aparece, por ejemplo, que hay una información de unos trabajadores del área de administración y puede ser una planilla gigante hacia abajo. Pero, por ejemplo, si notamos que solamente fuera lo que hay en la pantalla, si nos preguntan cuánto suman los sueldos base de los trabajadores del área de administración, pues tendríamos nosotros que revisar en este rango del departamento quienes pertenecen a administración, al departamento de administración, y deberíamos sumar estos valores que le corresponden a esa área a esa área de la empresa, digamos, que sea de administración. Y en este caso, por ejemplo, mira que selecciono estos valores solamente correspondientes a administración y la suma da 2.420.000, como se ve aquí al pie de la pantalla. Y si alguien me pregunta, y bueno, ¿cuántos suman los de auxiliares administrativos? Sin ir más abajo, solamente aquí, lo que tocaría ver es en el rango del nombre del cargo de estos auxiliares administrativos, cuántos suman esos valores que les corresponden ahora ya no al departamento de administración, sino al cargo. Y entonces, que tomo este color, mira, para señalar que en el nombre del cargo tomo también, mira, este y tomo este, que son los que corresponden a auxiliar administrativo, y entonces debería tomar este valor y los correspondientes de acá, auxiliar administrativo. Y eso ya veo que da 3.540.000 según esta suma de acá. Bueno, ese es un ejemplo simplemente para decir que hay funciones en Excel que nos permiten calcular valores, sumar valores, promediar valores o contar, pero dependiendo de un criterio. No es la suma de todos los sueldos base que estoy viendo aquí, no, sino de los sueldos base de los trabajadores que pertenecen a diseño, o que son auxiliares administrativos, o que son del país, trabajadores de nuestra empresa que trabajan en el Ecuador. ¿Vale? Quienes necesito sumar los valores de quienes nacieron en el año 2010, por ejemplo. Es solamente a manera de ilustración, ¿vale? Bueno, que esta era la fecha de ingreso, pero etcétera. Así va a funcionar. Y bueno, la primera idea es que yo tengo aquí un archivo de Word que nos va a ir diciendo que completemos primero la planilla y después nos vamos a encontrar con el uso de las funciones contar.si, sumar.si y promedio.si, que les dejo aquí en esta pantalla los detalles para que ustedes los miren sobre cómo se utiliza. Mira, la función contar.si tiene solamente dos elementos dentro de sus paréntesis. Ustedes ya leerán esta información de qué se trata. Nosotros en este video vamos a ver en la práctica cómo funciona. La función sumar.si pues tiene tres elementos, e igual la función promedio.si tiene tres elementos. Vale, y entonces empezamos con el primer punto, que dice que en la columna F escribamos la palabra femenino o masculino utilizando la función si. Ahora hay que utilizar también las celdas, los textos que aparecen en H1 y H2. Y es importante saber que si el número de la columna E es un 2, hay que escribir femenino. Y en otro caso hay que escribir la palabra masculino.
Bueno, pues hace referencia a esto, mira. En el código de la columna E hay números 2, 1, 2, 1, 2, 1, bueno, etc. Y en el caso de que sea 2, yo voy a utilizar esta celda para escribir femenino. Y entonces que amplíe un poco esto y escribo la función si. Y digo, si ese valor es igual a un 2, entonces yo podría hacer esto. Y funciona. Y en caso contrario, simplemente escriba masculino. Bueno, eso sería válido. Sin embargo, la instrucción es clara que me dice que utilice esta celda. Si este número es un 2, es lo que dice aquí, entonces, con ese punto y coma, entonces escribo esta palabra. Y ahora, imagine usted qué sucede si no fija esto. Tenemos que tomar esta celda H1 como un valor absoluto, es decir, esta palabra que está aquí en H1 es la que se va a escribir siempre que el código en esta columna sea un 2. Y entonces, para que no se desplace cuando yo haga la copia de esta función de aquí hacia abajo, para que no se desplace H1, entonces la fijo con F4. Es un valor absoluto. Quiero tomarlo, ese único valor, para que se escriba cuando el código de esta columna E sea un 2. Punto y coma. Y en caso contrario, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar esta celda que contiene el valor masculino y que también lo voy a fijar con F4 para que no se desplace cuando haga la copia por la misma explicación que acabo de hacer. Pulso Enter y allí aparece la palabra femenino porque aquí hay un 2. Y aquí aparece masculino, como ya habíamos visto, y la razón es porque aquí no hay un 2. ¿Vale? Eso fue lo único que evaluamos. Si esto que hay aquí es un 2, va a escribir femenino. En otro caso, haya un 1 o haya un 8 o haya un corazón, haya cualquier otro símbolo que no sea un 2, va a escribir la palabra masculino. Simplemente eso es lo que hace esta función. Y ahora funcionó para todos, mira. Ahora continúo con la guía que me dice que calculemos el bono. Voy a la guía de Word. Bueno, el punto 1 ya está. El punto 2 dice en la columna L, calcule los bonos así. Si la antigüedad del trabajador es mayor que 3 años, yo calculo, bueno, primero tengo que enterarme que la función que debo utilizar aquí es la función si. No porque acá el texto diga si la antigüedad del trabajador es mayor que 3 años, no es por eso. Yo podría redactar esto de diferente manera diciendo, para los trabajadores que llevan más de 3 años en la empresa, se fija en su otra redacción, en donde no aparece la palabra sí. Y bueno, entonces de la lectura se desprende, o yo debo interpretar con esta lectura que me están pidiendo evaluar primero una condición, que el trabajador cumpla más de 3 años, lleve más de 3 años en la empresa. ¿Vale? Entonces, con eso acabo de decir que esta es la función que debo utilizar. Perdón, voy a escribir igual, sí. Ahora, la antigüedad podría ser una columna que yo la podría tener aquí en la columna K, pero mira que tengo país, nombre de cargo, no tengo la antigüedad, tengo una fecha de ingreso, pero esta no es la antigüedad. De manera que si no tengo en una columna la antigüedad, me toca calcularla aquí dentro de la función sí. Para calcular la antigüedad de un trabajador sabemos que hay que, o bueno, no la antigüedad, para ser precisos debo decir, para calcular el tiempo que ha transcurrido en años desde una fecha hasta otra utilizamos, y usted lo sabe, la función frac.año, que esa función necesita dos fechas, la función hoy para que me arroje la fecha de hoy y la fecha inicial o bueno, la fecha final en este caso aquí es la fecha de ingreso. Cierro paréntesis y si yo pudiera pulsar Enter en ese momento, hasta aquí solamente tengo la fecha de ingreso. Perdón, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de ingreso hasta el día de hoy. Ahora, eso es un valor,
un dato en años. Si ese dato en años es mayor que 3, es lo que me dice la guía de Word. Si eso es mayor que 3, entonces yo voy a hacer una tarea. Calcular el 10% del sueldo base. Bueno, hago eso. Mira que tomo el sueldo base y lo multiplico por el 10%. Fácil. Ahora hago punto y coma para escribir cuál es la tarea 2, aquella que se va a hacer en caso de que este resultado del cálculo de la antigüedad no sea mayor que 3. ¿Qué vamos a hacer? Lo que dice Word. En caso contrario, mira, calcule solamente el 2% del sueldo base. Bueno, que tomo otra vez el sueldo base y lo multiplico por el 2%. Cierro paréntesis y pulso Enter. 30.000 es el bono del primero. Y aquí están los bonos de todos los demás. Muy bien, voy a calcular en la siguiente columna. Mira, el punto 2 ya está. El punto 3 dice que en la columna M calcule el descuento así. Si el país no es Chile. Hasta aquí. Si el país no es Chile. La forma de evaluarlo, hay diferentes formas, ¿no? Sin embargo, yo atiendo lo que dice la guía en forma precisa. Utilizo la función si y evalúo el país. Si esto que hay aquí no es Chile, yo podría hacer esto y estaría bien. Y si usted lo hace, también está bien en la prueba. Si el contenido de esta celda es diferente de Chile, yo estoy viendo que es igual, pero insisto en que no interesa lo que usted esté viendo, sino lo que esta función vaya a evaluar. Ahora, la estructura que ve en la pantalla está bien, pero yo también podría utilizar esto como un elemento de comparación. Pero este segundo elemento de comparación debe ir fijo para que compare el contenido de esta celda siempre con K7. Y cuando lo copie va a comparar el contenido de esta celda con K7, el contenido de esta celda con K7. Y así con todas las restantes hacia abajo en esta planilla. Vale, aquí entonces lo que dice es que si el contenido de esta celda K7 es diferente de lo que hay en K7, entonces ¿qué vamos a hacer? Leo la guía de Word que dice que calculemos el 7% del sueldo base y en caso contrario asigne un 0. Bueno, si esto fuera verdadero, entonces vamos a tomar el sueldo base que está en la celda G7. Pues que la tomo y lo multiplico por el 7%, lo que dice la guía, y en caso contrario asigne un 0. Listo. Y ahora, cuando pulse Enter, va a aparecer un 0 en esta celda. ¿Por qué? Porque esta celda sí dice Chile. Y aquí dice que cuando sea diferente de Chile, va a hacer un cálculo. Pero si es igual a Chile, va a asignarle un 0. Pulso Enter. Y mire, allí hay un 0. Creo que no debo recordarle que aquí hay un 0, solamente que tiene formato de contabilidad. Mire lo que lo voy a quitar, le pongo general, allí hay un 0. Y si lo copio para todo el mundo, aquí hay unos valores para cuando no es Chile. Pero si es Chile, mire, hay un 0. Si es Chile, hay un 0. Para otro caso, hay un valor, ¿vale? Bueno, corrijo esta presentación de los números que no es así. Tomo ese valor, copio el formato, lo copio el formato allí y ahora copio la función con el formato, esta función, con el formato que tiene esta celda para todos hacia abajo y mira, tengo el resultado. Total a pagar pues será el sueldo, ¿cierto? Imagine que esta es una planilla de los trabajadores, usted debe pagarle el sueldo, ¿cierto? Y también debe sumarle aquí a lo que le va a pagar al trabajador el bono y el descuento lo tiene que restar. En este caso va a restar un 0, bravo. Pero en este caso, por ejemplo, va a restar el 24.500 y lo copio. Y listo, ya tenemos toda la información acá. Enseguida tengo que contar varias cosas acá y justamente aquí empieza a manejar o empezamos a manejar la función contar puntos y sumar puntos y promedio puntos pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Me imagino que esta secuencia de videos nos vaya a demorar, no lo sé, unos 3 o 4 videos tratando de conseguir estos resultados, pero si usted lo mecaniza,
le va a quedar muy claro esta información. Nos vemos.